Después de transmigrar a una novela de redención para salvar al devoto personaje femenino de reparto. Intenté conquistarla 4 veces. Pero cada intento fracasó. Nunca pude cambiar su trágico final. El final donde dio su vida por el protagonista masculino. Tras forzar una sonrisa y asistir a la boda de los protagonistas masculino y femenino. Tomó un cuchillo y se acostó en la bañera. Para cuando llegué corriendo a casa, el suelo estaba cubierto de sangre. En ese charco de sangre, Willow levantó la cabeza y las lágrimas corrieron por su rostro mientras decía: Makoto, se casó. Esta vez sí que no aguanto más. Viendo cómo su rostro palidecía rápidamente. Apreté los dientes y pregunté lentamente palabra por palabra: ¿y yo qué? Pero ella solo presionó sus labios. Y me dejó con una sola frase: lo siento. Lo que no sabía era que ya había oído esa frase 4 veces. Pero esta vez era diferente. Esta vez, estaba embarazada. Justo anoche, todavía estaba acurrucada en mis brazos. Le pregunto suavemente a mi esposo: ¿crees que nuestro bebé será un niño o una niña? Tristemente. Esa pregunta nunca volvería a recibir respuesta. Entre las alarmas del sistema, mi mundo se reinició una vez más. Cuando abrí de nuevo los ojos, Willow, de 18 años, estaba acorralada en la entrada de un callejón familiar. La sangre manchó la comisura de su boca y su mirada atravesó la multitud, encontrándose con la mía directamente. Capítulo 1. La niña se apoyó en silencio contra la pared. Su uniforme escolar se había lavado tantas veces que se había vuelto pálido. Tenía heridas en la cara. Unos matones con el pelo teñido de colores chillones la rodearon, empujándola mientras le lanzaban insultos obscenos. No se resistió ni intentó protegerse. Su mirada permaneció fija en mi posición. Ya había vivido esta escena muchas veces. En cada intento anterior, avanzaba sin dudarlo. De pie entre ella y ellos, golpeando a esos gamberros hasta dejarlos hechos papilla protegiendo a Willow. Pero esta vez, sentí que mis pies estaban clavados al suelo. Porque en mi vida anterior vi su diario por accidente. Resulta que durante todo este acoso, la persona que ella siempre había estado esperando era el protagonista masculino que la sacaría del barro. No soy yo, la forastera que interrumpe. No me extraña que sea el personaje secundario femenino devoto de la novela, era nacida para esperar al protagonista masculino. Incluso su cariño juvenil se ocultó con tanto cuidado, sin dejar rastro en la superficie. El sistema seguía sonando alarmas en mi mente, instándome a actuar. Respiré hondo. Y finalmente di un paso adelante. Los matones me vieron y se burlaron. Un rubio torció la boca y dijo: Bueno, el simp está aquí de nuevo. Otro intervino: ¿en serio cree que es una especie de héroe? Los ignoré y simplemente caminé hacia Willow y me agaché frente a ella. Levantó la vista para mirarme. No había sorpresa en ella, solo comprensión e impotencia. Como si hubiera sabido desde el principio que vendría. Extendí mi mano hacia ella. Luego tomé el panqueque que había caído delante de ella y le quité la tierra. Dije: menos mal que no se ensució. Murmuré en voz baja y le di un mordisco. El panqueque aún estaba caliente. Dentro del huevo frito y la lechuga había cosas que le añadí esa misma mañana. Como a menudo no tenía dinero para el desayuno, le llevaba algo de comer todos los días, variando las cosas. Mientras masticaba el panqueque miré a los matones y dije con voz apagada: lo siento. Persona equivocada. Sigan adelante. Por un instante, todo el callejón quedó en silencio, salvo por el sonido de mi masticación. Willow se quedó paralizada. Sus ojos, siempre amables, reflejaron sorpresa por primera vez. Su rostro palideció. Apretó los labios con fuerza. Y giró la cabeza. No le presté atención. Sin dejar de comer mi panqueque, levanté el pie y pasé junto a ella.
Capítulo 2. Cuando Willow entró al aula justo cuando sonó la campana, una gran parte de su cuerpo. La ropa ya estaba empapada. Me miró y movió los labios como si quisiera decir algo. Evité su mirada, levanté mi libro para bloquear el espacio entre nosotros y dejé que mis pensamientos se alejaran. Cuando acepté por primera vez la tarea del sistema, elegí sin dudarlo lo que parecía la misión más fácil. Redimiendo el gentil rol femenino de apoyo. Ingenuamente pensé que salvar a una chica que parecía gentil y amable no sería nada difícil. La primera vez que me acerqué a ella como amiga, la protegí de la violencia de su padre cuando estaba borracho. Pagó las facturas médicas de su madre y le enseñó a crecer de forma independiente hasta que poco a poco forjó su propio cielo. Y se convirtió en una científica capaz de mantenerse firme por sí misma. La noche antes de su ceremonia de premiación. Mientras estaba emocionada reservando flores y un restaurante, recibí una invitación a su funeral. Lo último que me dejó fue una sola frase: lo siento. Pero lo que dejó para el protagonista masculino. Makoto era una carta de 3 páginas. En ella no solo le ofrecía bendiciones para su nuevo matrimonio, pero también derramó todos los sentimientos que había enterrado durante años. La segunda vez, bajo la sugestión del sistema, elegí una relación más profunda. Willow era una novia maravillosa, amable y considerada, muy sensible a las necesidades de los demás. Me traía la cena cuando trabajaba hasta tarde por miedo a que me olvidara de comer, cuidando mi salud más que yo mismo. Ella corría al hospital en cuanto se enteraba de que estaba enfermo. Se quedaba a mi lado sin dormir. Y por las mañanas, recién despertada, se aferraba a mí y actuaba con coquetería, pidiéndome que la besara. Me hundí en todo, me enamoré perdidamente de ella y le propuse matrimonio. El día de nuestra boda, estaba llena de alegría por el futuro. Pero al despertar, la persona que yacía en mis brazos ya se había convertido en un cadáver frío. Su mano rodeaba un frasco de pastillas vacío y pastillas esparcidas por el suelo. La pantalla de su teléfono todavía estaba iluminada, mostrando que recientemente le había gustado una publicación sobre la boda de Makoto. Desbloqueé su teléfono y encontré docenas de borradores de mensajes sin enviar, todos deseándole felicidad a Makoto. La tercera vez, la cuarta vez. Cada vez era igual. En un momento me estaba enviando un mensaje. Marido, ¿qué quieres cenar esta noche? Cuando llegué corriendo a casa, ella ya había saltado del tejado. Hasta ese momento. Justo la noche anterior, la mujer que me dijo que iba a ser padre aún planeaba nuestro futuro conmigo. Incluso había comenzado a redactar una solicitud para permanecer en este mundo hasta el final de mi vida natural. Pero después de ver a los protagonistas masculinos y femeninos caminar hacia su futuro feliz, una vez más terminó con su propia vida. Como si completara una misión que llevaba mucho tiempo encomendada. Cuando vi el baño empapado de rojo, el mundo que había mantenido unido durante tanto tiempo finalmente se derrumbó. Había protegido minuciosamente cada posible punto donde el protagonista masculino pudiera desencadenar su desesperación. Había permanecido a su lado en todo momento. Sin embargo, nunca fue suficiente. Finalmente entendí el dedicado rol femenino de apoyo. Quien siempre espera al protagonista masculino no es alguien a quien otros puedan salvar. Esta vez estaba realmente agotada. No pude salvarla. Y ya no quería intentarlo. Esa misma noche presenté la solicitud para abandonar la misión. El sistema emitió un profundo suspiro y se dirigió a los superiores para iniciar el proceso de aprobación. Capítulo 3. Sonó la campana de salida y el profesor del aula se paró en el podio anunciando que los asientos se reorganizarían, dejando que cada uno eligiera en orden. Cuando fue el turno de Makoto, su mirada oscilaba entre Willow y Sofía. Willow seguía mirándolo fijamente, con los dedos agarrando inconscientemente el dobladillo de su camisa. Sin embargo, al segundo siguiente, Makoto dijo que elegía a Sofía.
Willow, que se había inclinado ligeramente hacia un lado. Se congeló por un momento. Bajó la mirada, hundiendo los hombros un poco, incapaz de ocultar su decepción. Esta escena me resultaba demasiado familiar. Antes, me acercaba inmediatamente y decía en voz alta. Elegí a Willow intentando preservar su dignidad de esa manera torpe. Pero esta vez miré el asiento vacío junto a la pequeña. La delincuente Sofía se acercó y se sentó. Sofía estaba despatarrada en su escritorio, echando una siesta. El roce de mi silla contra el suelo la despertó. Y me miró con tristeza. Dijo, ¿para qué tanto ruido? La ignoré y ordené mis libros en silencio. Con el rabillo del ojo vi a Willow sentada sola junto a la ventana, el asiento a su lado todavía estaba vacío. Parecía sola y desolada. Después de terminar la clase, Willow se acercó a mi escritorio. Dijo. George, ¿por qué? Ella apenas había comenzado a hablar cuando Sofía llegó corriendo como un torbellino. Sofía soltó un resoplido frío. George, déjame copiar tu tarea de matemáticas. Date prisa. Extendió la mano directamente hacia mí. Cuaderno como si ya le perteneciera. Un leve desagrado cruzó el rostro amable y reservado de Willow. Miró a Sofía y le puso su tarea en las manos. Usa la mía. Sofía se detuvo un momento. Luego murmuró, bien, antes de dejarse caer de nuevo en su escritorio para copiar. Cuando sonó la campana del almuerzo al mediodía. Todos los estudiantes corrieron hacia la cafetería. Willow se quedó donde estaba, siguiéndome con la mirada todo el tiempo. Sabía lo que esperaba. Cada almuerzo sacaba 2 loncheras y le entregaba una. Su madre estaba gravemente enferma y guardaba cama, y la familia no tenía dinero, conseguir 3 comidas al día ya era una lucha. En el pasado siempre me conmovía su aspecto lastimoso y me ablandaba una y otra vez. Pero esta vez. Fui directo hacia Sofía y le dije, vamos. ¿No te dije que te invitaría a almorzar hoy? Los ojos de Sofía se iluminaron. Ah, cierto, casi lo olvido. Luego quiero probar esa nueva ventana de la cafetería. Mientras salía del aula con Sofía, vi de reojo a Willow parada allí, con los ojos enrojecidos, completamente perdida. Al día siguiente, al mediodía. Ella seguía esperándome. Cuando la ignoré de nuevo y salí del aula, me llamó suavemente. George, no respondí, arrastrando a mi amigo de la siguiente clase hacia la cafetería a toda prisa. Al tercer día, finalmente se acercó sola. Dijo, vamos a comer juntos. Su voz era suave. Llevaba una esperanza tentativa. Levanté una ceja a punto de hablar cuando Makoto de repente abrió la puerta. Su expresión era fea, como si acabara de recibir un golpe. Willow se acercó inmediatamente a él y le preguntó. ¿Qué pasa, Makoto? Makoto cerró los ojos por un momento, frunció el ceño y se quejó enojado. Sofía es increíble. Solo porque olvidé comprarle té con leche, hizo un berrinche delante de todos, e incluso se negaron a comer. Willow se metió el pelo detrás de la oreja. Su tono era tan suave que casi goteaba miel. Dijo que las chicas se emocionan. Quizás se calme después de un rato. Makoto suspiró con impotencia. Esta es la tercera vez hoy, nada de lo que hago puede convencerla. Willow rió suavemente. Tal vez solo estás usando el método equivocado para persuadirla. Los dos iban y venían tratándome completamente como si no existiera. Al ver la situación, salí sigilosamente y cerré la puerta pensativo. Capítulo 4. La última actividad de clase antes del examen de admisión a la universidad fue una barbacoa al aire libre. Originalmente no tenía intención de participar. Pero desde la lectura de la mañana hasta cada descanso, Sofía me molestaba al oído como una grabadora rota, es nuestra última actividad grupal, por favor. Te lo ruego, ¿no puedes venir? Al final no pude soportar más su insistencia y me subí al autobús.
El autobús era ruidoso y caótico. En algún momento, Willow se había colado en el asiento vacío a mi lado. Su rostro estaba teñido de un rubor anormal y los mechones de cabello cerca de sus orejas estaban húmedos de sudor. Después de que el autobús empezó a moverse, me tiró suavemente de la manga. «George, me siento un poco mareado». La miré y dije sin expresión alguna. Obviamente. Parecía no estar preparada para mi actitud fría. Congeló un destello de agravio en sus ojos mientras susurraba. «Solías, siempre prepararme medicamentos para el mareo con antelación». Sonaba como si la fiebre le hubiera confundido la mente. Su voz se volvió cada vez más suave. «La última vez que tuve fiebre, saliste bajo la lluvia torrencial a buscarme medicinas. Cuando tenía dolores de estómago te quedabas a mi lado frotándome el estómago hasta que mejoraba». Con cada palabra que ella decía, mi corazón se encogió. Eran claramente recuerdos de vidas pasadas. Rápidamente intenté llamar al sistema mentalmente. Pero solo oí un tono áspero de ocupado. Antes de que pudiera entender nada, el autobús dio una sacudida violenta. Desde el frente se escuchó un grito, un deslizamiento de tierra. El autobús se inclinó sin control hacia la derecha y la cabina estalló en caos. Volaban piedras por todas partes. En la primera fila, Makoto agarró a Sofía y la protegió con fuerza con la espalda. Pero al segundo siguiente, una roca se precipitó directamente hacia él. Al ver esto, Willow, aturdido, se despertó de golpe. E instintivamente se lanzó hacia adelante. Mientras yo todavía estaba aturdido, Sofía, gritando, metió el brazo frente a mí para bloquear una roca que salía volando. Gritó, compañero de escritorio. Después de esto, me dejarás copiar tu tarea hasta que termine el examen de la universidad. Cuando el autobús finalmente se detuvo, todos se apoyaron mutuamente mientras salían. Makoto sostenía a Sofía. Ambos solo tenían heridas leves. Pero Willow, que se había arrojado sobre ellos para protegerlos, tenía un corte profundo en el brazo. La sangre le empapaba la manga. Estaba sentada sola junto al camino, cabizbaja, mientras se curaba la herida. Levantó la vista hacia Makoto, su mirada se nubló. Sofía me dio un codazo en el brazo. «George, ¿no vas a verla?». La estaba vendando en ese momento. Al oír eso, chasqueé la lengua con impaciencia. «Deja de hablar. Preocúpate por ti primero». El hisopo de algodón empapado en desinfectante presionó su herida. Y Sofía gritó y saltó de dolor. Sus gritos me hicieron zumbar los oídos. Me froté la oreja y de repente sentí que alguien me miraba fijamente. Giré la cabeza. Willow me miraba aturdida. Se mordió el labio, sus ojos estaban ligeramente rojos. Retiré la mirada y estaba a punto de darme la vuelta cuando me llamó. «George». Su voz sonó entrecortada. «No puedo vendarlo con una mano. ¿Puedes ayudarme?». Me reí de la ira. «¿Qué tiene eso que ver conmigo? Te lastimaste por culpa de alguien, así que ve y pídeles que te vendan». La queja en sus ojos desapareció, inesperadamente reemplazada por una chispa de esperanza. Dijo, ¿estás enojado porque Makoto y yo somos cercanos? En realidad solo lo veo como. La interrumpí. Puedes verlo como tu padre, por mí. Muévete. Estás bloqueando el camino. Se quedó congelada mirando en la dirección en la que me alejaba, con la muñeca flácida cayendo. Dejó de vendarse por completo y dejó que la herida siguiera sangrando. Capítulo 5. En el viaje de regreso en autobús. El ambiente era mucho más pesado que antes. Grupos de estudiantes se apoyaban unos contra otros para descansar. Nadie habló. De repente, Sofía se levantó y anunció que faltaban 500 yuanes del fondo de la clase. Todavía estaba en el bolsillo exterior de mi mochila antes de que subiéramos, dijo frunciendo el ceño mientras revisaba su bolso. El autobús explotó al instante. Alguien gritó,
revisen las bolsas. El dinero definitivamente no ha sido transferido todavía. En medio del caos de voces que asentían, Willow abrazó con más fuerza su desgastada mochila. Ese pequeño movimiento llamó la atención. Una niña le preguntó a Willow qué había en su bolso. La cara de Willow palideció en un instante. Ella susurró solo algunos libros. Veamos, unos compañeros de clase agarraron su bolso sin esperar permiso. La cremallera se abrió de golpe y todo se derramó por el suelo. Unos cuantos libros viejos y una cartera rota. Y un fajo de billetes sueltos. Sofía recogió el fajo, lo contó y dijo, son exactamente 500. Willow negó con la cabeza, presa del pánico. Ese no es el dinero de la clase. Es el dinero de mi mamá para las medicinas de este mes. Deja de fingir, dijo una chica bruscamente. Todo el mundo sabe lo pobre que es tu familia. ¿De dónde sacarías 500 yuanes? Todos los estudiantes la miraron con abierto desdén. Finalmente, Willow miró a Makoto con voz temblorosa. Makoto, sabes que ayer pedí prestado ese dinero. Pero Makoto la miró con decepción. Willow, de verdad no esperaba que hicieras algo así. Si necesitabas dinero, podrías habérmelo dicho. ¿Cómo pudiste robar los fondos de la clase? La expresión de Willow se desvaneció al instante. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Verla tan perdida. De repente recordé cómo en cada una de mis vidas anteriores siempre había sido el primero en defenderla cuando la malinterpretaban. Pero esta vez ya no quería seguir enredado con ella, pero tampoco podía fingir que no había visto la verdad. Al final levanté una mano y señalé hacia el portaequipajes diciendo con impotencia, ¿no es eso lo que están buscando? Todas las miradas se dirigieron al estante. Allí, encajado en el hueco, había un fajo de billetes. El silencio se apoderó del autobús. Los estudiantes se miraron fijamente, demasiado avergonzados para hablar. Makoto fue el primero en reaccionar. Disculpándose suavemente. La cara de Sofía se sonrojó al murmurar lo siento. Pero Willow me miró fijamente. Sus ojos brillaban de forma impactante. Cuando bajamos del autobús, se apresuró a alcanzarme sin aliento. George, espera, dejé de mirarla al ver su nerviosismo. La herida de su brazo había empezado a sangrar de nuevo, tiñendo de rojo la venda improvisada. Dijo, justo ahora, gracias. Se mordió el labio. Hablando con torpeza. Asentí y di un paso atrás. No es nada. Simplemente fuiste tú. Si fuera otra persona, yo también se lo habría recordado, ya que justo me di cuenta de dónde estaban los fondos de la clase. George, ya lo he descubierto. Justo cuando estaba a punto de irme, me agarró de la manga otra vez. Habló apresuradamente, con los ojos llenos de inquietud. Fue mi culpa antes. No debía haberme acercado tanto a Makoto. De ahora en adelante, me mantendré alejado de él. George, por favor no me ignores, ¿de acuerdo? Esta vez vamos a llevarnos bien. ¿Está bien? Escuchar su extraña y repentina confesión solo confirmó lo que ya sospechaba. Realmente había recuperado todos sus recuerdos. Como era así, no tenía intención de continuar este juego de adivinanzas sin sentido con ella. Dije Willow. La interrumpí directamente con una voz tan tranquila que incluso me sorprendió. Lo recuerdo todo. Igual que tú, cada vida, cada recuerdo. Lo recuerdo todo. Su rostro palideció. Sus labios temblaron levemente. Tú lo recuerdas todo. No me molesté en malgastar más palabras. Me giré para irme, pero ella me bloqueó el paso otra vez. George. Pero al segundo siguiente. ¿Qué están haciendo ustedes dos? Sofía apareció de repente de la nada, irrumpiendo entre nosotras. Miró a Willow y luego me miró con la cabeza. Preguntando qué secreto está susurrando. Llévame contigo aprovechando la oportunidad.
Me aparté y dije, no es nada. Vamos por el mismo camino, vámonos. Sofía sonrió radiante y me siguió rápidamente. Por supuesto, no tenía idea de que después de irme, Willow permaneció parada exactamente donde estaba. Mirando hacia donde me había alejado, perdida y desolada. Su brazo herido colgaba débilmente a su costado. Y con la otra mano cavó lentamente la herida que apenas había dejado de sangrar hasta que una vez más apareció sangre fresca. Volvió a empapar todo su antebrazo. Capítulo 6. Desde ese día, Willow se había convertido en una sombra silenciosa. Apareciendo en cada rincón de mi vida. Cuando llegaba a la escuela por la mañana, siempre había un biberón de leche caliente en mi escritorio. Después de terminar la práctica de baloncesto, ella me seguía en silencio con una botella de agua en la mano. Cuando llovía, se colocaba un paraguas en la puerta del aula con antelación. Toda la cuidadosa y cautelosa amabilidad que una vez mostró. Makoto ahora estaba completamente transferida a mí. Intenté devolverle la leche en persona, pero ella simplemente bajó la cabeza y dijo lastimeramente: si no lo quieres, tíralo. Y al día siguiente volvió a hacer lo mismo. Esta situación continuó hasta el final. Hasta el día del examen de admisión a la universidad. Cuando salí de la sala de exámenes después de terminar el examen de chino, escuché a algunos compañeros de clase decir, Willow no se presentó hoy. Se perdió la primera sesión. Escuché que su padre la golpeó tan fuerte esta mañana que terminó en el hospital, perdió 1 tonelada de sangre. Mis pasos se detuvieron. En vidas anteriores, en este momento, yo iría temprano a su casa y esperaría en la puerta para detener a su padre borracho. Pero esta vez no lo hice. Más tarde oí que, mientras estaba cubierta de moretones, no dejaba de murmurar: George vendrá a salvarme. Pero esta vez no estaba George. Completé todas las asignaturas con facilidad. Cuando salí de la sala de exámenes finales, finalmente sonó el sonido de notificación del sistema, que había estado ausente durante mucho tiempo. Dice que tu solicitud ha sido aprobada. Tomará un poco más de tiempo antes de que puedas salir de este mundo. Te preparé un billete de avión y algo de dinero, puedes tomarte unas vacaciones en el extranjero. Miré hacia el bullicio. Una multitud se reunió afuera del centro de exámenes con padres que llevaban flores y daban la bienvenida a sus hijos. Entre la multitud vi a Willow. Ella se quedó en el borde exterior mirándome fijamente. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su mirada se iluminó ligeramente. Como si quisiera acercarse a mí. Pero me di la vuelta rápidamente, fundiéndome con la multitud sin mirar atrás. No esperaba que ese poco más de tiempo fuera del sistema resultara ser 7 años. Terminé la universidad en el extranjero. Encontré un buen trabajo y viví una vida tranquila y relajada. De vez en cuando, Sofía y yo nos enviábamos por correo especialidades locales. Pero más allá de eso, no tuve contacto con ningún excompañero. Nunca esperé volver a encontrarme con Willow. Ella había perdido la inocencia de su adolescencia y lucía exactamente igual que después de nuestro matrimonio en mis recuerdos, excepto que ahora. La mirada, antes amable, de sus ojos tenía un matiz de tristeza y obsesión. Un grupo de personas me dejó inconsciente por detrás. Al despertar, me encontré encerrado en un sótano. Tenía pesadas cadenas de hierro atadas a las muñecas. El tiempo justo para moverme por la habitación. El estridente grito del sistema explotó en mi mente. Host. ¿Cómo se volvió oscura? Los superiores lo comprobaron varias veces, su atributo es definitivamente rol de reparto femenino devoto. No había señales de tendencias obsesivas yandere. Me froté la nuca dolorida. Yandere o no. Pero suicidarse 4 veces solo porque los protagonistas masculino y femenino se casaron. ¿No es eso lo suficientemente obsesivo? Las evaluaciones de los superiores eran claramente poco fiables. Willow empujó la puerta y entró con una bandeja. Colocó cuidadosamente la comida en la mesita de noche.
Su voz suave y pausada, ¿estás despierto? Se sentó junto a la cama. Tomó mi mano y la frotó suavemente contra su mejilla. Luego sonrió levemente y dijo: Te busqué durante 7 años. Cada día pensaba en ti. Retiré la mano con impaciencia. Pero ella se aferró obstinadamente a mi brazo con su voz baja y ronca durante estos 7 años en cada ciudad. Nunca renuncié a cada país. Sin expresión alguna, dije, ¿y ahora que me has encontrado? Entonces, ¿qué? Su voz se detuvo y cuando volvió a hablar tenía un tono de urgencia. Te encontré porque quería explicarte. Ella dijo, lo sé, tal como era antes, te hice mucho daño. Fue mi culpa, así que... Levanté la mano para cortarla. Así que ahora me encierran como compensación. Se quedó paralizada por un momento. Cuando volvió a levantar los ojos, las comisuras ya estaban rojas. Se atragantó. Cariño, créeme, sé que me equivoqué. Te amo. Me detuve al oírla llamarme así. Entonces me reí. Willow, ya que eres tan sincera, ¿por qué no hablamos de nuestro hijo de entonces? ¿Era niño o niña? Ante mis palabras, su expresión se desmoronó al instante. Se le llenaron los ojos de lágrimas mientras gritaba, lo siento, en aquel entonces yo. No pude controlar mis emociones. Lo sé. Le hice daño a nuestro bebé. No merezco ser madre. Cada vez que pienso en nuestro bebé siento como si me partieran el corazón. Sé que decir esto ahora es demasiado tarde. Pero cariño, dame una oportunidad. Por favor, dame una oportunidad de compensar todo. Dijo ella, cariño. Te amo. De verdad que no puedo vivir sin ti. Al verla llorar de dolor, me pellizqué el puente de la nariz. Como sea. Solo faltaban 3 días para que dejara este mundo. Capítulo 7. En los 2 días siguientes. El cuidado que Willow me brindó solo podría describirse como meticuloso hasta el punto de temblar de cautela. Me sirvió té. Me vertía agua, lavaba mi ropa, cocinaba cada comida a mi gusto. Obedecía cada palabra que le decía. Dijo, si le decía que me diera un masaje, me lo hacía, si le decía que me lavara los pies, me los lavaba. E incluso cuando le ordené que se pusiera todo tipo de ropa reveladora, algo que ella siempre había hecho. He sido conservador al respecto, solo para humillarla, ella todavía los compró y los usó para mí sin importar lo vergonzosos que fueran. En resumen, durante este periodo, si le decía que fuera al este, nunca iría al oeste. Solo la cadena de hierro en mí. Muñeca, se negaba a desbloquearla pase lo que pase. Decía, espera un poco más. Cada vez que lo mencionaba. Ella evitó mi mirada y respondió lastimeramente, déjame asegurarme de que no te vayas. Todas las noches se deslizaba inquieta en mis brazos. Enterró su cara contra mi pecho y susurró una y otra vez, cariño, cariño. Nunca respondí, como una marioneta sin alma. Hasta la última noche. Cuando me volvió a llamar, me quedé en silencio un momento y luego le dije en voz baja. Duérmete. Sentí su cuerpo temblar y luego se aferró a mí con más fuerza. Gotas cálidas se extendieron por mi cuello. Mientras sus lágrimas empapaban mi cuello. A la tarde siguiente sonó su teléfono. Makoto. Me apoyé en la cabecera. Observó cómo su voz temblaba al responder. La voz de un hombre se escuchó débilmente por el altavoz, dijo que se iba a casar. Y la invitó a la boda. Después de colgar, permaneció en silencio un buen rato. La pantalla de su teléfono permaneció encendida, demostrando que ya había reservado un billete de ida y vuelta. La salida era al mediodía de hoy y el vuelo de vuelta 2 horas después. Dijo cariño. Dudó mientras caminaba hacia la cama con la mirada baja. Makoto. Solo voy a su boda. Volveré muy pronto. Me encogí de hombros. Vete. Dije con calma, no me iré.
Esperaré a que vuelvas. Claramente no esperaba que aceptara tan fácilmente. Se quedó paralizada y se apresuró a explicar, solo estaré fuera 2 horas, solo por la ceremonia. Mira, ya reservé el vuelo de vuelta. Regresaré esta noche. Al ver la mirada perdida y vacilante en sus ojos. Solo me pareció divertido. Así que algunos instintos simplemente no se pueden cambiar, por muchas vidas que se repitan. Pasó mucho tiempo eligiendo ropa y finalmente se decidió por un vestido blanco de cola de pez. En el momento en que la puerta se cerró tras ella. El aviso del sistema sonó justo a tiempo, host, el canal de salida se ha abierto. Tiene 3 horas más. Para despedirme de este mundo, respondí con indiferencia. No hay necesidad de esperar tanto. Despídeme ahora. El sistema me preguntó, ¿estás seguro? Todavía faltan 3 horas. Respondí, estoy seguro. No quiero quedarme ni un segundo más. Mientras el avión que la transportaba ascendía entre las nubes, mi mundo empezó a disolverse en la luz dispersa de las estrellas. En el último momento vi la nota que había dejado en la mesita de noche, cariño, cuando regrese. Empecemos de nuevo. La letra era nítida y llena de una esperanza vacilante. Desafortunadamente, no habría vuelta atrás. Esta vez fui yo quien salió primero. Capítulo 8. Le pedí al sistema que me dejara. Elegí cómo salir de este mundo y elegí deliberadamente la opción más brutal. Después de bloquear todo el dolor, vi cómo mi propia piel se abría poco a poco. La sangre se filtraba por innumerables grietas finas, manchando las sábanas debajo de mí de un rojo intenso. Tenía mis razones egoístas. Después de ver morir a Willow frente a mí tantas veces, necesitaba vengarme. En el lugar de la boda, Willow se sentó entre los invitados, sintiéndose cada vez más incómoda. Su corazón latía con fuerza. Me envió más de una docena de mensajes, pero todos desaparecieron sin respuesta. Ninguna llamada quedó contestada. Finalmente, adoptó un tono apagado. Dijo, lo siento, creo que tengo que irme primero. Se levantó la falda y salió corriendo del salón de bodas, dejando a Makoto mirándola con sorpresa. En el avión. Apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Un miedo peculiar y sofocante se apoderó de su pecho, igual que él. La premonición que tuvo antes de terminar su vida en cada vida anterior. Cuando abrió la puerta principal, el abrumador olor a sangre la golpeó al instante. Las yemas de sus dedos comenzaron a temblar incontrolablemente. Apenas podía sostener el pomo de la puerta. La puerta del dormitorio estaba entreabierta y el oscuro rastro de sangre seca se filtraba por la abertura. Se armó de valor y empujó la puerta, y la escena que tenía ante ella le paró el corazón. Yo yacía tranquilamente en la cama. Todo lo que se veía se tiñó de un horrible tono carmesí. La sangre empapó el colchón por completo, incluso goteando sobre él. Piso y se solidificó en manchas oscuras. Ella dijo con voz ahogada, George. Tropezando hasta la cama. Sus dedos temblorosos se acercaron a mi nariz y boca. Un momento después, cayó de rodillas. Con un grito desgarrador. Aferrándose a mi cuerpo ya frío, me sostuvo como si se aferrara al último trozo de madera flotante en medio de una tormenta. Ella dijo, no. George, por favor, sus lágrimas cayeron en gotas pesadas sobre mi cara. Mezclándose con la sangre mientras sollozaba me equivoqué, realmente sé que me equivoqué. Qué familiar me resultaba esta escena. Una vez, yo también me arrodillé en un tejado rogándole que no saltara. En ese entonces yo también grité hasta que se me quebró la voz. ¿Y qué hizo ella? Me dedicó una sonrisa triste. Y saltó sin dudarlo. Willow susurró entre temblores, tú también me rogaste así en aquel entonces. Ahogándose, levantó mi mano fría y la presionó contra su mejilla. Pero de verdad te traté así.
Sus gritos se hicieron cada vez más suaves hasta convertirse en murmullos sin esperanza. Así que esto es lo que se siente. Viendo morir a quien amas frente a ti. Pero para entonces ya no podía ver ni oír nada. En el último momento antes de mí. La conciencia abandonó por completo este mundo, todo lo que vi fue su rodilla arrodillada en el charco de sangre, su figura borrosa como una mancha de tinta que se desvanece. El suave timbre del sistema sonó, salida del mundo de tareas completada. Bienvenido anfitrión. Capítulo 9. Después de regresar a mi propio mundo, inmediatamente asumí una nueva misión sin detenerme. Esta vez elegí cuidadosamente una historia de emprendimiento. Empezando con nada más que un tazón. Subiendo paso a paso hasta convertirse en un gigante de la industria. Esas historias de redención absurdas. Nunca volví a tocarlos. En el nuevo mundo, me dediqué a expandir mercados y desarrollar productos. Cada día era increíblemente gratificante. Un guión empresarial de fantasía de poder era mucho más interesante que todas esas tonterías de obsesión amorosa. Ese día, mientras revisaba el informe trimestral, de repente el sistema empezó a chismear. Anfitrión, ¿sabes qué? Algo terrible le pasó a Willow. Ni siquiera levanté la cabeza. Hojeando los documentos con impaciencia. ¿Qué se suicidó? Decía. Aún más extremo. La voz electrónica transmitía una energía chismosa y excitante. Decía. Ella, incineró tu cadáver de ese mundo, puso las cenizas en una urna de cristal personalizada y duerme abrazándola todos los días. Ella no va a ninguna parte, solo se queda en esa habitación donde se vieron por última vez. Levanté una ceja. Todavía hojeaba el informe. Continuó, y lo más aterrador. El sistema bajó la voz. De alguna manera, recopiló cada rastro tuyo de cada mundo. Fotos, videos e incluso cosas que usaste, todo guardado en una cámara oculta. Makoto fue a verla y ella lo echó diciendo, no me molestes a mí ni a mi esposo. Me reí entre dientes. Tomó un sorbo de café. Como era de esperar. Es una yandere hasta la médula. El sistema continuó. La parte más loca es que escuchó en alguna parte que podrías estar en otro mundo, así que comenzó a buscar desesperadamente. Para encontrar una forma de viajar a través de las dimensiones. Se rumorea que sacrificó la mitad de su vida solo para. Su voz se cortó de repente. Reemplazado por una fuerte ráfaga de estática. Sintiendo algo, levanté la cabeza. A través de los ventanales de la oficina. Vi una figura familiar abajo. Willow. Había perdido mucho peso, como si se hubiera quedado sin vida. Su tez era terriblemente pálida. Pero sus ojos, esos ojos deslumbrantes, estaban fijos en mí. El sistema balbuceó, sí que te encontró. La miré a los ojos con calma. Incluso le sonreí. Que lentamente se transformó en una sonrisa fría. Luego aparté la mirada y presioné el botón de la línea interna. Ana, prepárate. Estamos adelantando la adquisición de esa empresa tecnológica. El sistema entró en pánico, host. ¿Qué hacemos? Está abajo, me reí. ¿Qué prisa? Firmé tranquilamente el último documento. El sistema calcula mis puntos de misión para este mundo. El sistema indica que la misión se ha completado al 98%. Clasificación S, pero anfitrión. Lo corté. Envíame al otro mundo. Me levanté y miré por última vez la esbelta figura de abajo. Y se burló, no creo que le queden tantas vidas por sacrificar. Mientras la luz blanca de la teletransportación me envolvía. Vi a Willow correr de repente hacia la entrada del edificio. Por desgracia, llegó un paso tarde. Esta vez tampoco logró atraparme. Cerré los ojos. Y pensé, continúa. Persígueme. Hagas lo que hagas, nunca me alcanzarás. Capítulo 10. Durante los descansos entre misiones.
Volví a visitar a Sofía 2 veces. La primera fue para su boda. Me senté tranquilamente en la última fila. Viendo a esta pequeña alborotadora, otrora ruidosa y vivaz, usar un vestido de novia blanco puro, con su rostro tímido y radiante. Al terminar la ceremonia, me vio. Sus ojos se iluminaron al instante y, emocionada, arrastró a su novio hacia mí. Ella dijo, George, este es mi compañero de escritorio del que siempre hablo. Ella sonrió mientras me lo presentaba. Luego se volvió hacia mí y dijo, este es mi esposo David. El novio me extendió la mano riendo. Sofía siempre habla de ti. Dice que solías copiarle la tarea todo el tiempo. Mirando la felicidad en el rostro de Sofía. De repente recordé aquel día lluvioso de nuestro último año de secundaria, como ella gritaba mientras me protegía de la grava que volaba. Ahora había encontrado la felicidad que le pertenecía. Eso era bueno. Realmente bueno. La segunda vez que volví fue para la celebración del primer mes de su bebé. La pequeña gordita yacía en la cuna haciendo pompas. Sofía se quejó de cómo era difícil cuidar al bebé, pero la sonrisa en sus ojos delataba su alegría. Preguntó, ¿cómo estás ahora,